bueno, mi gente, llegamos a Barichara, Santander. ¿Será de verdad como lo pintan el pueblito más lindo de Colombia y del mundo? Vamos a mirar, a ver qué tal. Por acá atrás viene Mauro, que nos viene acompañando esta vez. Ya como lo han visto en videos anteriores, Mauro estuvo de visita por acá, en los Santanderes, y pasó por Barichara. Y pues bueno, le hicimos la invitación, él aceptó. Y pues nada, vamos aquí mirando ya en dónde parquear la moto. Esa es la plaza principal. Y bueno, quería también decirles que en algunas partes del video van a ver a Mauro y en otras no. Y es porque algunas partes las grabé cuando él aún estaba aquí en Barichara y otras las grabé mucho después por temas de tiempo y por temas de programación que teníamos con Mauro. Entonces, pues nada, espero que les guste el video. Mírenselo completo porque va a estar muy bueno. En ciertas partes del video les voy a dar algunas informaciones de las cosas chéveres que pueden hacer en Barichara, como vivir experiencias. Hay varios tipos de experiencias que pueden vivir aquí en Barichara y algunas actividades que también pueden hacer. Entonces, mi gente, no se pierdan los videos, mírense los completos porque también me ayudan un montón. Denle like, suscríbanse, compartan, que no les cuesta absolutamente nada. Y pues nada, los dejo con el video, mi gente. Bueno, mi gente, estamos ya aquí en el Parque Barichara. Aquí estamos con la bebé, con el viejo Mauro. Vamos a hablar un poquito aquí de la arquitectura de Barichara y salimos unas tomitas del dron y qué y algunas partes de las calles. Entonces vamos a mostrarles. Yo sí después le hago un video más personalizado con el tema de las cositas que se pueden hacer acá. Y bueno, mi gente, a ver, en Barichara, ¿qué hay que hacer? En Barichara hay muchísimas cosas por hacer. eh, Visitar la iglesia, son 3 iglesias. Visitar el cementerio, que seguramente ya vieron el video, lo van a ver más adelante. El mirador. Bueno, tiene muchas cosas por visitar, es muy bonito. Aparte, hay muchas actividades por hacer. Muchas actividades por hacer. Por ejemplo, está el taller de papel, Bribón, que es una tabacalera de acá de la región. Está el taller de la tierra y otras más. Voy a hablar con estas personas, si nos permiten entrar. Voy a dedicarle un video para cada cosa porque cada actividad tiene su tiempo. Entonces se me hace injusto de pronto yo estar 1 hora y media o 1 hora viendo lo que se hace y compartirlos en 2, 3 minuticos del video. Entonces se me hace un poco injusto. Entonces a grabar, voy a dedicarle un video completo a cada cosita de las cosas que se pueden hacer. Sí, aparte pues tienen sus tuk-tuks para que vayan y den las vueltas, recorran el pueblo, ellos le hacen los recorridos y pues nada, aquí estamos ya en la plaza principal de Barichara. Ahorita más tardecito les vamos a mostrar unas tomitas con el dron y pues nada, el tema de la arquitectura aquí es muy chévere porque pues es muy colonial, es muy bonito. Igual Mauro les explica un poco mejor, ahí está el canal de Mauro. Él, como es arquitecto, sabe más del tema. Entonces es muy chévere por eso. Entonces les voy a dar unas tomitas de Barichara para que lo vean. Miren esta fuente tan hermosa. Y está la fuente. Por aquí viene el viejo Mauro. Están sonando las campanas. Las 12. Son las dos. Están sonando las campanas de la iglesia. Y bueno, mi gente, estamos en la famosa calle postal de Barichara. Eso es muy
muy turístico y muy famoso. Aquí viene la gente mucho a tomarse la foto, la típica foto en donde se ve, bueno, mi novia que es originaria de aquí, ella me dice que la postal tiene que ser como que se vea esta casa azul y allá atrás la cúpula de la iglesia. Entonces, es como que todo el mundo viene aquí a tomarse la foto. Ahí vemos el montón de gente allá. Por acá, este otro lado, pues, gente esperando. Y pues nada, es muy turístico aquí el tema de la foto en la calle postal. Está posando ella en la calle postal. Y bueno, mi gente, ya por acá les mostramos un pedacito de la arquitectura. Igual yo después les voy a mostrar más cositas en otros videos. Ahorita pues quería, porque me hacía ilusión grabar con Mauro estas partes por acá. Y pues para que él también viera la arquitectura de acá, ya que él es arquitecto y a él le gusta. Yo creo que ya lo había dicho, pero pues bueno, se los vuelvo y se los recalco por eso, porque pues a él le gusta mucho el tema este de la arquitectura de los pueblos. Hablando con él me decía que también era porque oxigena también como para tener más ideas y como mezclar ese tipo de arquitecturas y todo eso, entonces es muy chévere por eso. Entonces pues nada, vamos a verle por acá, esta es la parte de los miradores, yo después les grabo unas partecitas bien bonitas, con más tiempito, y pues nada, ya vamos a llevar a Mauro hacia la salida, que ya él va rumbo a Bucaramanga, su próximo destino, y ahí sigue la ruta del parcero Mauro. Y bueno, mi gente, ahorita estamos en un mirador, aquí hay 3 miradores, etapa 1, etapa 2 y el Salto del Mico. Pero al Salto del Mico fuimos ahorita y como estamos en ferias, es una cosa que no les había dicho, o de pronto sí les había dicho más adelante, como estamos en ferias, está muy congestionado. Entonces ahorita está como cerrado el ingreso. Hay una zona donde pueden parquear y entrar a pie, pero pues por temas de tiempo no lo vamos a hacer. Igual voy a mostrarles, o de pronto ya vieron unas tomitas, igual les voy a dejar unas tomitas de aquí del Salto del Mico que hicimos con el dron. Mostrarles este mirador que tiene incluso una casetica para comprar alguna bebida o algo, y hay otro más hacia allá donde hay uno donde está el restaurante, un restaurante pues para que coman ahí en el mirador y la vuelta. Y bueno, les voy a mostrar aquí como las vistas de ese mirador para que lo vean y lo visiten cuando vengan. Pues la idea es como visitar esos 3 miradores, esos 3 puntos y algunas otras cositas que seguramente les voy a estar mostrando en el video. Y en los próximos videos van a ver algunas actividades que podemos hacer aquí en Barichara. Está de la tierra, casa taller, que es una experiencia muy chévere que próximamente en un video lo van a ver. Y otras cositas que les voy a estar dejando más adelante en otros videos, así que no se los pierdan porque van a estar muy buenos. Entonces voy a pasar ahora sí a mostrarles el mirador y nos vemos ahorita más adelante.
Bueno, mi gente, estamos por acá en una parte de la feria. Si desea tomar una micheladita, y aprovecho para decirles em, que si en algunas partes del video ven que sale Mauro y en otras no, es básicamente porque esto está siendo grabado ya cuando Mauro se fue. Entonces, estoy completando algunas partes del video que me hacían falta. Entonces, estamos paseando por aquí aprovechando que están las ferias de Barichara. Están las ferias de Barichara. Esperen y yo les muestro mejor de esta manera. Bueno, ahí vieron como una parte de la entrada de las ferias, pero las ferias es más allá, donde hay una tarima, hay muchas casetas que venden pues obviamente tragos y cositas así, vienen cantantes, orquestas, DJs y vienen y le pasan bueno por ahí a la gente que le gusta tomar. Yo como no tomo, no, la verdad no vengo a la feria ni quiera mirar porque me da pereza. Entonces, pues nada, por ahí les estuve mostrando un rato el pueblo, lo que es Barichara. Espero que se vean todo el video porque va a estar muy bacano. Mostrando ciertos lugares, cuáles pueden visitar. Ya lo dije en el video, pero vuelvo y se los digo. Hay muchos lugares donde uno puede venir aquí en Barichara a vivir experiencias. Y les voy a estar subiendo un video de cada experiencia de las que pueden realizar. Bueno, de las que me permitan, porque por ahí hablé con una y toca mandar un permiso para poder grabar, así sea que yo pague la entrada. Entonces, qué pereza, es que se demora un mes, entonces me dio pereza la verdad y no voy a hacerlo. Bueno, y aquí la señorita va a tomar una michelada de cereza, pero lleva mango, pues limoncito ahí, cositos acá, manzana, tajín y bubbles. Vamos a pegarle a esa sodita y ya seguimos con el video. Bueno, mi gente, ya vamos aquí arrancando con Mauro. Vamos a dar una vueltica aquí al pueblo cortica. Él quiere grabar la arquitectura. Y ya va de salida. Va a despedirse de mi mamá y papá. Y arranca el viejo Mauro. Se nos va el viejo Mauro, lastimosamente, pero yo sé que después en la ruta lo vamos a ver. Así es la vida del motero. No sabe cuándo se vuelva a encontrar. La misma carretera los une. Entonces eso es lo chévere de la vida del motero. No tiene familia en todos lados. En cualquier momento vuelve y se reencuentra con esa familia. Entonces, qué chévere que haya venido por acá a conocer Barichara. Yo sé que se va muy contento. Y Mauro, si estás viendo este video, parce, de verdad que todo un honor que, que hayas venido, poder recibirte y haber dado lo mejor de mí, pues para que te sintieras lo más cómodo posible aquí en Barichara. Parce, de verdad, como se lo dice, usted para mí es un ídolo y gracias por la oportunidad y por todas las enseñanzas que me dejó por acá en sus pasos por aquí en Barichara, Santander. Oiga, Pater, muchas gracias, hermano. Gracias por todo. Ya sabe, acá no es un tema de seguidor ni nada, somos amigos. Ojalá pueda hacer el viaje, hermano, y nos encontremos. Mucho wish. A lo que le digo, marica, uno tiene que trabajar en algún momento en la vida para darle tranquilidad también a los papás. Que va al está joven, disfrútelo, pero también hay que darle tranquilidad que quedamos ahí torteando, hermano, fuertemente. Y bueno, parce, ahí nos estamos viendo, ya sabe, para los dos, cuando quieran ir a Medellín de una. O si en algún momento nos cruzamos para ir cerquita, nos vemos. Vemos aquí un de mano. Una parte que lo quiero mucho, mi hermano, y muchas gracias por todo. Bueno. Silvi, discúlpeme por entregárselo en la camilla. No, gracias por todo. No, de una, no, muchas gracias a ustedes. Suerte pues. Gracias. Listo. Bueno, yo, Mauro, buenas rutas y nos vemos por ahí en el camino. Partimos y parto sin trípode. La gente ya sabe, para que sigan los canales, para nosotros es muy necesario que nos sigan. Es una vaina de comunidad, pues también hay que ser muy sinceros, lo necesitamos.
Sí. Vale, entonces, en la buena, pues, buenas rutas para todos. Vayan con cuidadito. Y estamos hablando, pues, no, chico. Hágale. Se fue Mauro.